Bienvenidos una vez más al podcast de salud para la tercera edad, el espacio donde la experiencia se encuentra con la ciencia para ayudarnos a vivir más plenos, más activos y más livianos, por dentro y por fuera. Hoy tenemos un tema que puede generar dudas, debates, curiosidad e incluso esperanza: las cirugías bariátricas, esas que popularmente se conocen como operaciones para acortar el estómago. Y sí, vamos a hablar de eso sin rodeos. Porque cada vez más personas, de todas las edades, están considerando este tipo de intervención como una salida cuando la dieta, el ejercicio y los suplementos ya no bastan. ¿Pero es realmente la solución definitiva? ¿Para quién es recomendable? ¿Qué riesgos implica? ¿Qué cambia en el cuerpo y en la vida? Hoy desmenuzaremos este tema con la seriedad que merece, pero también con la claridad que necesitas para tomar decisiones reales. Porque no se trata de juzgar ni de vender soluciones mágicas. Se trata de entender el cuerpo, el proceso y sobre todo, la historia que cada quien trae consigo. ¿Y quién mejor para ayudarnos a entender que nuestro querido Dr. Shigeyaki Inohara? Él ha vivido más de 100 años, ha visto pasar modas, medicamentos, técnicas, y sigue aquí, caminando todos los días, comiendo con calma y aprendiendo con humildad. Doctor, como siempre, es un honor tenerlo. Gracias. Hablar de este tema es importante. Porque muchas personas llegan a los 50, 60 o 70 años cargando un peso que no solo está en el cuerpo, sino también en el alma. El sobrepeso crónico no es solo un número en la báscula. Es una historia de intentos, de frustraciones, de herencias familiares, de metabolismos difíciles y de cuerpos que ya no responden como antes. Y cuando uno se encuentra con esa pared, es natural pensar: ¿será que una cirugía puede ser el cambio que necesito? Lo primero que quiero decir es que, en algunos casos, sí, puede ser. Pero no es un atajo ni una magia. Es una herramienta poderosa, que debe ir acompañada de cambios verdaderos y de un acompañamiento médico, emocional y nutricional serio. Y algo importante, no es un tema exclusivo de los jóvenes. Hoy en día, muchas personas mayores están considerando esta opción. ¿Por qué? Porque quieren seguir siendo independientes. Porque les duele la rodilla, les cuesta respirar, se cansan al caminar unos metros. Y entienden que perder peso puede devolverles algo más valioso que una talla: su libertad. Y también están quienes han vivido décadas en lucha con su peso, con enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño, hígado graso. Enfermedades que se agravan con los años. Y a veces, cuando todo se ha intentado y nada funciona, esta cirugía se vuelve un punto de inflexión. ¡Claro! Pero antes de llegar a eso, tenemos que entender qué es exactamente una operación bariátrica, cuáles son los tipos, qué hacen en el cuerpo y qué implican en la vida diaria. Porque no se trata solo de hacer el estómago más pequeño. Existen varios tipos de cirugías bariátricas, pero las más comunes son tres: el bypass gástrico, la manga gástrica y la banda gástrica ajustable. Cada una actúa de forma distinta, pero el objetivo es el mismo: reducir la cantidad de comida que uno puede ingerir y en muchos casos también limitar la absorción de calorías. En la manga gástrica, por ejemplo, se retira quirúrgicamente una gran parte del estómago y se deja una especie de tubo estrecho. En el bypass gástrico, además de reducir el tamaño del estómago, se cambia el camino de los alimentos en el intestino delgado, lo que altera la forma en que se absorben ciertos nutrientes. Y en la banda gástrica, se coloca un anillo ajustable alrededor de la parte superior del estómago, creando una pequeña bolsa que se llena rápidamente. Doctor, una pregunta que muchos hacen: ¿esto es reversible? Depende. La manga gástrica y el bypass son procedimientos permanentes. La banda, en teoría, puede quitarse, pero rara vez se recomienda hacerlo, y tiene más complicaciones a largo plazo. Es decir, cuando alguien toma esta decisión, debe saber que está comprometiéndose con un cambio de por vida. Y ahí está la clave: esto no es un arreglo rápido, ni una cirugía estética. Exacto. Es una cirugía metabólica, no cosmética. Lo que cambia es la forma en que el cuerpo regula el hambre, la saciedad, la insulina y muchas funciones hormonales profundas. Después de una operación así, las personas comen mucho menos, pero también deben reaprender cómo y qué comer. ¿Y qué tan efectivos son estos procedimientos? Muy. En promedio, una persona puede perder entre el 50% y 70% del exceso de peso durante el primer año. Y más importante aún, en muchos casos la diabetes tipo 2 mejora o incluso entra en remisión. También mejora la presión arterial, el colesterol, la apnea del sueño, el hígado graso y hasta la fertilidad en mujeres. Pero ojo, no es una promesa mágica.
Hay quienes no cambian su estilo de vida y recuperan el peso con el tiempo. Y también hay riesgos, como en toda cirugía, infecciones, deficiencias nutricionales, náuseas, vómitos, reflujo. Por eso es vital estar bien informado y bien acompañado. Doctor, ¿usted recomendaría esta operación en adultos mayores? Buena pregunta. En personas mayores de 60 años, el enfoque debe ser aún más cuidadoso. Pero sí, en muchos casos puede ser muy beneficioso. Se ha demostrado que incluso en adultos mayores, la cirugía puede mejorar la calidad de vida, reducir el riesgo de caídas, aliviar dolores articulares y prolongar la independencia. Lo que se busca no es solo alargar la vida, sino mejorar la manera de vivirla. Porque hay quienes dicen, ¿para qué operarme a esta edad? Y yo les digo, porque todavía estás vivo. Y mientras respires, tienes derecho a vivir más libre, más ligero, más feliz. Doctor, una preocupación muy frecuente entre quienes están considerando la cirugía es, ¿qué voy a poder comer después? Esa es la pregunta correcta. Porque el éxito no está solo en la operación, sino en cómo cambia la relación con la comida. En las primeras semanas, la dieta es líquida o semilíquida, muy controlada. Poco a poco se introducen alimentos blandos, y luego sólidos en pequeñas porciones. Pero más allá de la textura, el gran cambio es mental y emocional. Muchos pacientes me dicen, nunca pensé que extrañaría tanto el pan, o la textura del arroz, o un bocado grande. Por eso, el acompañamiento nutricional y psicológico es esencial. Porque la cirugía achica el estómago, pero no siempre achica la ansiedad, ni las emociones que nos llevan a comer. Y es que no todo el sobrepeso nace del hambre física, ¿verdad? Exactamente. Hay hambre de consuelo, de calma, de escape. Y eso no se cura con bisturí. Por eso, cuando alguien me pregunta si es buena idea operarse, yo siempre contesto, depende. ¿Depende de qué? De su motivación. De su disposición al cambio. De si lo hace para sanar, o solo para verse diferente. ¿Y qué hay de los nutrientes? ¿Se corre el riesgo de tener carencias? Sí, y eso debe saberse. Al reducir la cantidad de comida, y en algunos casos la absorción intestinal, se vuelve muy fácil desarrollar deficiencias de hierro, vitamina B12, calcio, vitamina D, entre otros. Por eso, todos los pacientes bariátricos deben tomar suplementos de por vida y hacerse controles regulares. Pero si se siguen las indicaciones médicas y se mantiene una dieta equilibrada, es perfectamente posible vivir con salud y energía. De hecho, muchos pacientes posquirúrgicos dicen, no solo bajé de peso, también me siento más lúcido, más liviano por dentro, más despierto. También he escuchado algo importante. El cuerpo cambia, pero la cabeza tarda más. Eso es muy cierto. Algunos se ven en el espejo y no se reconocen. Otros sienten culpa al disfrutar la comida. Algunos atraviesan duelos, porque la comida era su refugio, su amiga, su calmante. Y ahora deben enfrentar emociones a pelo. Por eso es tan valioso tener una red de apoyo, médicos, nutricionistas, psicólogos, y sobre todo, una comunidad. ¿Y qué le diría, doctor, a un adulto mayor que ha intentado todo y sigue sintiéndose atrapado en su cuerpo? Le diría que aún está a tiempo. Que su vida no ha terminado. Que la cirugía no es para todos, pero para algunos puede ser un renacer. Pero antes de tomar esa decisión, que hable con su médico, que se informe bien, que escuche su cuerpo y su corazón. Porque esto no se trata de pesar menos. Se trata de vivir más. De levantarse sin dolor, de respirar mejor, de poder atarse los zapatos o jugar con los nietos sin agitarse. Y si una herramienta puede acercarlo a eso, vale la pena considerarla. Doctor, usted mencionó algo clave, que no es solo una cuestión de kilos, sino de calidad de vida. Y me gustaría profundizar en eso. ¿Qué tipo de cambios concretos nota en sus pacientes después de una operación exitosa? Es una transformación profunda. Al principio, lo más notorio es lo físico, menos dolor en las rodillas, menos fatiga al subir escaleras, mejor control del azúcar y la presión. Muchos pacientes con diabetes tipo 2 reducen o incluso eliminan su necesidad de medicamentos. Y eso, por sí solo, es un cambio inmenso. Pero lo que realmente me emociona es ver cómo recuperan su libertad. Personas que no podían cruzar la calle sin agitarse, que no cabían en un asiento de autobús o que evitaban reuniones familiares por vergüenza, de pronto empiezan a salir, a sonreír más, a atreverse otra vez. Recuperan su vida. Exactamente. Porque la obesidad crónica no solo enferma el cuerpo.
También encierra. Aísla. Hace que la gente se esconda. Y cuando eso se revierte, lo que vuelve no es solo la salud, es la esperanza. ¿Y qué pasa con los riesgos? Porque algunas personas tienen miedo a las complicaciones, al dolor, a lo desconocido. Es una preocupación legítima. Toda cirugía conlleva riesgos. Infecciones, sangrados, reacciones a la anestesia, fugas, coágulos. Pero cuando se hace en centros especializados y con un equipo experimentado, el riesgo es bajo. Menor, incluso, que el riesgo de seguir con obesidad mórbida sin hacer nada. Y hoy en día, la mayoría de estas cirugías se realizan por laparoscopía, lo que significa incisiones pequeñas, menos dolor y una recuperación más rápida. ¿Cuánto tiempo lleva volver a una vida normal después de la operación? Depende del tipo de cirugía y del paciente. Pero en general, en 2 o 3 semanas ya están activos, caminando, haciendo sus actividades con cuidado. En un mes, muchos ya se sienten con más energía que antes. Eso sí, el cambio real empieza después de la cirugía. Porque ahí comienza el trabajo diario de aprender a comer distinto, a moverse distinto, a pensarse distinto. Y eso requiere una decisión firme. Sí. No basta con querer verme bien para el verano. Esto es un compromiso con uno mismo. Y por eso, lo más importante antes de operarse, es prepararse. Yo siempre recomiendo que el paciente tenga al menos 3 sesiones previas con nutrición, una evaluación psicológica completa, y una consulta médica donde no se oculte nada. Mientras más claro y honesto llegue a la cirugía, mejores serán sus resultados. Doctor, y para quienes no tienen acceso fácil a la cirugía, ¿existen otras opciones menos invasivas pero efectivas? Sí. Hay tratamientos con balón gástrico, medicamentos nuevos que imitan hormonas intestinales, programas intensivos de alimentación supervisada. Pero el punto en común es el mismo, todos requieren compromiso y seguimiento. No existe una fórmula mágica. Solo herramientas que pueden ayudarte, si tú decides usarlas. Y esa decisión, como siempre digo, comienza no con el cuerpo, sino con la mente. Doctor, hablemos ahora del entorno. Porque una cosa es lo que el paciente decide, y otra muy distinta es lo que enfrenta en su casa. ¿Qué pasa cuando la familia no apoya? Esa es una barrera real. Hay familias que se burlan, que minimizan, ¿para qué operarte si igual vas a seguir igual? O que ofrecen comida tentadora justo después de la cirugía. No por maldad, sino por ignorancia. Y por eso siempre insisto, la educación no es solo para el paciente. Es para todos. Una familia informada puede ser una aliada poderosa. Una desinformada puede hacer tropezar al más decidido. He escuchado casos en que incluso la pareja cambia. ¿Es verdad que la cirugía puede impactar la vida amorosa? Sí, y no se habla suficiente de eso. Algunas personas, al bajar de peso, ganan seguridad, se visten diferente, se atreven a cosas que antes evitaban. Y eso puede generar celos, inseguridad o tensiones si la relación no está bien cimentada. Pero también ocurre lo contrario, parejas que se fortalecen, que redescubren juntos la alegría de cuidarse. Por eso es clave hablarlo antes, no después. Y para quienes nos escuchan y aún están dudando, ¿qué señales indican que la cirugía podría ser una buena opción? Buena pregunta. Algunos indicadores claros son: tener un IMC mayor a 35 con enfermedades asociadas, como diabetes o apnea del sueño. Haber intentado múltiples veces bajar de peso con dieta y ejercicio, sin éxito sostenible. Sentir que el peso limita funciones básicas. Caminar, dormir, trabajar. Estar mentalmente preparado para un cambio a largo plazo, no temporal. Y lo más importante, entender que esta no es una cirugía estética. Es una cirugía metabólica, que puede salvar vidas si se toma en serio. Doctor, antes de cerrar, ¿qué le diría usted a una persona que se siente atrapada en su cuerpo, con miedo, con frustración, pero también con una chispa de esperanza? Le diría: tu vida no se acabó. Estás respirando, estás escuchando esto, eso significa que todavía hay tiempo. Que nadie merece vivir con vergüenza de su cuerpo. Que tu valor no está en un número en la balanza, sino en tu dignidad. Y si una herramienta médica puede ayudarte a recuperar tu salud, tu alegría, tu independencia, entonces investígala. Haz preguntas. Exige respuestas. Y sobre todo, no te rindas. ¡Qué poderoso! Me quedo con una frase que usted dijo hace poco: el estómago se achica con cirugía, pero el corazón se agranda con decisiones valientes. Así es.
Porque en el fondo, esta cirugía es solo eso, una herramienta. Lo que la transforma en milagro, es lo que haces con ella después. Gracias por esta conversación tan honesta y tan necesaria, doctor. Y gracias a ti que nos estás escuchando. Si este episodio te dio claridad, esperanza o fuerza, compártelo con alguien que lo necesite. Porque a veces, una sola historia puede encender una decisión que lo cambia todo. Y recuerda, vivir ligero no solo es posible, es tu derecho. Doctor, mencionó algo que me gustaría retomar, que esta cirugía también tiene impacto emocional. ¿Podría profundizar en eso? Com gusto. El cuerpo cambia, sí. Pero la mente, a veces tarda más. Hay personas que bajan 30, 40 kilos, y al mirarse al espejo todavía ven a alguien que no se acepta. Eso se llama dismorfia corporal. Y es más común de lo que se cree. Por eso, el acompañamiento psicológico no es opcional. Es fundamental. Porque bajar de peso no resuelve automáticamente la autoestima, ni borra años de vergüenza, rechazo o burla. Es decir, la operación cambia el cuerpo, pero sanar por dentro, es otro proceso. Exactamente. Y hay que dar tiempo, y también herramientas. La terapia ayuda a integrar esa nueva imagen corporal, a aceptar el cuerpo con cariño, no con exigencia. Y algo más, muchas personas operadas sienten culpa cuando otros les dicen así cualquiera baja de peso. Pero eso es profundamente injusto. Porque nadie ve las batallas internas, los miedos, las renuncias diarias. No es trampa. Es coraje. Me gusta eso. No es un atajo, es una decisión valiente. Así es. Y hablando de decisiones, algo que muchos no saben es que existen distintos tipos de cirugía bariátrica. No todas implican lo mismo. Cuéntenos un poco. ¿Cuáles son las más comunes? Hay 3 principales. Manga gástrica, gastrectomía vertical, se retira parte del estómago, dejando un tubo más delgado. Reduce el hambre y la cantidad de comida que se tolera. Bypass gástrico, se crea una bolsa pequeña que se conecta directamente al intestino, reduciendo la absorción de calorías. Banda gástrica ajustable, se coloca una banda que aprieta la parte superior del estómago, formando una pequeña bolsa. Hoy se usa menos porque da menos resultados sostenibles. Cada una tiene sus ventajas y riesgos. La elección depende del caso, la salud general, los hábitos y el compromiso del paciente. ¿Y todas reducen el apetito? De maneras distintas. La manga, por ejemplo, disminuye la hormona grelina, que da sensación de hambre. El bypass además cambia cómo se absorben ciertos alimentos. Pero en todos los casos, el paciente necesita reaprender a comer. ¿Hay cosas que ya no se pueden volver a comer? Más bien, hay cosas que ya no caen igual. Comidas grasosas, azucaradas o muy pesadas pueden causar malestar. También se debe evitar beber líquidos mientras se come, porque el estómago operado tiene menos capacidad. Pero lo bonito es que con el tiempo, muchos pacientes redescubren los sabores. Empiezan a disfrutar de porciones pequeñas, de alimentos simples. Aprenden a escuchar al cuerpo, no solo al impulso. ¡Qué interesante! O sea que no es solo una dieta forzada, sino una nueva relación con la comida. Eso mismo. Se aprende a comer con respeto. A parar cuando el cuerpo dice ya. A no castigar ni recompensar con comida. Y eso es liberador. Doctor, hablemos de los riesgos. Porque toda cirugía tiene sus peros. ¿Cuáles son los principales que hay que considerar antes de decidir? Buena pregunta. Y sí, no hay intervención sin riesgos. En el caso de las cirugías bariátricas, los principales riesgos quirúrgicos inmediatos incluyen sangrado, infecciones, fugas en las suturas del estómago, complicaciones por anestesia. Pero hay también riesgos a mediano y largo plazo. Deficiencias nutricionales, como falta de hierro, vitamina B12, calcio. Problemas gastrointestinales, como náuseas, vómito, reflujo o diarrea. Estreñimiento crónico o síndrome de dumping, cuando los alimentos pasan muy rápido al intestino, causando malestar. ¿Y esos problemas son permanentes? No necesariamente. La mayoría se pueden evitar o controlar con buena orientación médica. Por eso es tan importante el seguimiento. No es operarse y ya. Es un compromiso a largo plazo. Y ahí entra otro factor clave, el equipo multidisciplinario, ¿no? Exactamente.
El éxito de la cirugía no depende solo del cirujano. Se necesita un nutricionista que enseñe a comer de nuevo, un psicólogo o terapeuta para el apoyo emocional, un médico internista para ajustar medicamentos, y el propio paciente como protagonista de su proceso. Me imagino que hay casos donde la cirugía no es recomendable. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones? Buena observación. La cirugía no es para todos. No se recomienda si el paciente tiene una adicción activa, alcohol, drogas. Hay trastornos psiquiátricos no controlados. No hay disposición real a cambiar hábitos. Hay enfermedades que hacen muy riesgosa la anestesia o el procedimiento. Además, hay quienes buscan la cirugía por presión externa, o porque creen que es una solución mágica. Y eso, casi siempre termina mal. Entonces, más que necesitar la operación, hay que estar listo para ella. Así es. Y eso se nota cuando la persona ya ha intentado cambiar, ha hecho procesos previos, y comprende que esto es solo una herramienta, no una varita mágica. ¿Y qué pasa con la piel sobrante? Porque después de perder tanto peso, el cuerpo también cambia externamente. Ese es un punto muy real. Después de una gran pérdida de peso, muchas personas tienen exceso de piel en brazos, abdomen, muslos. En algunos casos se resuelve con cirugía plástica reconstructiva, pero no siempre es necesaria. Algunos lo viven con orgullo, como una cicatriz de su proceso. Otros prefieren retirarla por temas de movilidad, higiene o estética. Y todo eso hay que conversarlo también, supongo. Por supuesto. El cuerpo después de la cirugía es distinto. Y hay que aprender a habitarlo con amor, no con vergüenza. Esa palabra lo dice todo. Habitar. No solo tener un cuerpo más liviano, sino sentir que es un lugar seguro otra vez. Exactamente. Porque el objetivo final no es el número en la báscula. Es recuperar calidad de vida. Respirar mejor, moverse sin dolor, jugar con los nietos, subir una escalera sin ahogarse. Volver a vivir. Doctor, muchos oyentes nos han preguntado, ¿y cuánto peso se pierde realmente con esta cirugía? Buena pregunta. La respuesta varía según el tipo de cirugía y el compromiso del paciente. Pero en promedio, con el bypass gástrico, se puede perder entre el 60% y el 80% del exceso de peso en los primeros 12 a 18 meses. Con la manga gástrica, la pérdida suele ser del 50% al 70%. Y con procedimientos menos invasivos como el balón gástrico, la pérdida es menor, entre el 10% y el 25%. ¿Y cuánto tiempo toma ver esos cambios? Los primeros 3 meses suelen ser los más intensos. Se pierde peso rápidamente. Pero lo importante no es solo perderlo, sino mantenerlo. Y ahí entra el trabajo constante con la alimentación, el movimiento y la mente. ¿Se puede recuperar el peso perdido? Sí, y eso es algo que muchos no quieren oír. Pero entre el 10% y el 20% de los pacientes recuperan una parte importante del peso después de 5 años, especialmente si vuelven a los viejos hábitos o no siguen con controles médicos. Entonces la cirugía no borra la raíz del problema. Exacto. Puede cambiar el cuerpo, pero el cambio profundo sigue siendo interno. Es una herramienta poderosa, pero no reemplaza la voluntad, la educación ni el autocuidado. Hablemos ahora de algo emocional. Muchos pacientes, especialmente mujeres, sienten miedo al cambio. Temen no reconocerse después. Sí, eso ocurre. La imagen corporal cambia tan rápido que la mente tarda en alcanzarla. Algunas personas incluso desarrollan lo que se llama disonancia corporal. Se ven delgadas en el espejo, pero se sienten aún con sobrepeso. También puede haber culpa, tristeza, duelos por la comida, porque durante años, la comida fue consuelo, refugio, castigo o compañía. Y al quitar ese vínculo, hay que construir uno nuevo. ¿Y ahí entra el apoyo psicológico? Sin duda. No es debilidad pedir ayuda emocional. Es valentía. A veces la comida escondía heridas más profundas. Abandono, baja autoestima, traumas. La cirugía puede mover todo eso. Y hablarlo, procesarlo, es parte de sanar. Entonces, ¿la cirugía bariátrica es más bien el inicio que el final del camino? Así es. Para muchos, es el punto de partida hacia una vida nueva. Pero no es lineal. Habrá días de euforia y otros de frustración. Lo importante es no soltar el timón. Me encanta eso. No soltar el timón. Porque aunque el mar se mueva,
El rumbo depende de uno. Doctor, hablemos ahora de algo que preocupa a muchos. ¿Qué pasa con la alimentación después de la cirugía? Buena pregunta, porque ese es uno de los cambios más grandes. El estómago operado es mucho más pequeño, y al principio solo tolera líquidos. El proceso suele tener 4 etapas. Líquidos claros, como caldos o agua, los primeros días. Líquidos completos, como sopas licuadas, gelatina sin azúcar, yogur natural, por 1 o 2 semanas. Alimentos blandos y en puré, como huevo cocido, verduras cocidas, frutas suaves. Finalmente, alimentos sólidos pero siempre en porciones pequeñas y muy bien masticadas. ¿Y después se puede volver a comer normal? Depende de lo que se entienda por normal. El paciente no volverá a comer como antes. Las porciones serán más pequeñas de por vida. Algunos alimentos caerán pesados. Pero si el proceso se hace bien, se puede comer de todo, en su justa medida. ¿Hay alimentos que quedan prohibidos para siempre? No hay prohibiciones absolutas, pero sí recomendaciones fuertes. Por ejemplo, evitar el alcohol, especialmente el primer año. También los azúcares simples, frituras, refrescos, pan blanco, dulces, no solo por el peso, sino porque pueden causar malestares fuertes, como el síndrome de dumping. ¿Y qué hay de los suplementos? Son fundamentales. La cirugía reduce la capacidad del cuerpo para absorber ciertos nutrientes. Por eso, la mayoría de los pacientes debe tomar multivitamínicos, hierro, vitamina B12, calcio con vitamina D, y a veces proteína en polvo. Esto no es opcional. Es parte del tratamiento. Es decir, comer menos, pero comer mejor, con intención. Exactamente. Cada bocado cuenta. Hay que priorizar la proteína en cada comida, luego verduras, y dejar los carbohidratos simples al final, si es que caben. Y supongo que eso también exige un cambio en la relación con la comida. Totalmente. Hay que pasar de comer con emoción, o por costumbre, a comer con conciencia. Escuchar al cuerpo, aprender a distinguir hambre física de ansiedad. Comer lento, sin pantallas, sin distracción. ¿Y cuando alguien se salta eso, el cuerpo reacciona? Sí. Si comes rápido o en exceso, puedes sentir dolor, náuseas, vómitos o pesadez extrema. El estómago ya no tiene la tolerancia de antes. Es como si el cuerpo dijera, no me hagas esto de nuevo. En el fondo, la cirugía también educa al cuerpo, ¿no? Sí. Pero el reto es educar también a la mente. Porque la mente puede seguir deseando lo que el cuerpo ya no tolera. Y ahí es donde muchos recaen si no tienen apoyo emocional. Entonces el éxito no está en el bisturí, sino en lo que uno decide hacer después. Así es. La operación abre una puerta. Pero cruzarla, y avanzar, depende de cada uno. Con paciencia, con guía, y sobre todo, con amor propio. Muy cierto. Ahora, hay algo que muchas personas no consideran. ¿Cómo reacciona la familia? Ah, excelente punto. La cirugía no ocurre en aislamiento. Afecta al entorno. Y a veces, el cambio físico del paciente incomoda a otros. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando alguien se transforma, remueve cosas en los demás. Hay familiares que se sienten inspirados. Otros, inseguros. Algunos incluso sabotean sin darse cuenta. Como por ejemplo, comentarios como, ¿ya no comes lo que te gustaba? ¡Ay! Te estás obsesionando. Con lo bien que estabas antes. Son frases que parecen inocentes, pero que pueden desestabilizar emocionalmente al paciente. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Primero, poner límites suaves pero firmes. Explicar que el cambio es personal, que no se trata de juzgar a nadie. Y si es posible, involucrar a la familia en el proceso, que aprendan también, que acompañen, que cocinen juntos, que caminen juntos. ¿Y si no hay apoyo en casa? Entonces hay que buscar comunidad fuera. Existen grupos de pacientes bariátricos que comparten experiencias, retos, victorias. En línea o presenciales. Y también es importante tener al menos un médico o terapeuta que te acompañe con regularidad. A veces lo que más cura no es la medicina, sino sentirse comprendido, ¿no? Totalmente. Porque el sobrepeso, muchas veces, tiene raíces en soledad, abuso, abandono o dolor emocional. Y eso no lo arregla una cirugía, pero sí puede ser el inicio de una sanación más profunda. Eso es fuerte.
porque implica mirar hacia adentro, no solo hacia la balanza. Así es. El cuerpo es solo el reflejo. Si no sanamos lo que lo enfermó, corremos el riesgo de repetir el patrón, aunque tengamos un estómago más pequeño. Y ese es un mensaje importante para quienes creen que la cirugía es una solución fácil. No hay nada fácil en cambiar hábitos, identidad, relaciones. La cirugía es una herramienta. Pero el verdadero trabajo ocurre todos los días. En la mesa, en la cabeza, en el corazón. ¿Y qué les diría usted a quienes están considerando esta operación pero sienten miedo? Les diría, el miedo es natural, pero no debe ser el piloto. Infórmate, busca acompañamiento, evalúa tus motivos, y no te compares con nadie. Cada historia es única. ¿Y si después de todo, alguien decide no operarse? También está bien. No todo el mundo necesita cirugía. A veces bastan cambios pequeños pero constantes para mejorar la salud. Lo importante es que la decisión sea libre, consciente y bien acompañada. Hermoso. Como siempre, doctor, sus palabras son medicina. Gracias, John. No hay receta universal. Pero sí hay algo que nunca falla: tratarse con amor. Y esa es la verdadera raíz de todo. Doctor, usted mencionó algo clave: tratarse con amor. ¿Cómo se traduce eso en lo cotidiano, después de una cirugía de este tipo? Significa dejar de vivir desde la culpa. Porque muchas personas operadas sienten vergüenza de haber llegado al punto de necesitar una cirugía. Pero la verdad es que cada quien carga batallas que no se ven. Y buscar ayuda no es rendirse, es tener el valor de cambiar. Y en ese proceso, el cuerpo va hablando, ¿no? Sí. Después de una operación bariátrica, el cuerpo se expresa diferente. El hambre ya no suena igual. La saciedad llega más rápido. A veces aparece el rechazo a ciertos alimentos. Y otras veces, lo que antes aliviaba, ahora incomoda. Como si el cuerpo dijera, ya no quiero seguir en automático. Exacto. Es una gran oportunidad para reaprender a escuchar al cuerpo. A diferenciar el hambre física del hambre emocional. A elegir desde el cuidado, no desde el castigo. Pero también he escuchado que algunas personas desarrollan otras adicciones después. Es cierto. Cuando se retira el refugio de la comida, queda un vacío. Y si ese vacío no se atiende con acompañamiento emocional, puede buscar nuevos escapes: compras compulsivas, alcohol, relaciones tóxicas. O sea que no es solo un cambio de dieta. Es un cambio de vida entera. Así es. Por eso decimos que la cirugía es el inicio, no el final del proceso. Y en ese inicio, una red de apoyo es vital: médicos, nutricionistas, terapeutas, pero también amigos que escuchen sin juzgar. ¿Cuánto tiempo tarda en estabilizarse alguien después de una cirugía así? Cada persona es distinta, pero en general, el primer año es el más intenso. Hay una luna de miel al inicio, la pérdida de peso es rápida, el ánimo sube. Pero después llegan desafíos, estancamientos, miedos, y la necesidad de mantenerlo logrado. Y ahí es donde muchos abandonan, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Pero quienes perseveran descubren algo más valioso que un número en la báscula: recuperan dignidad, energía, autoestima. Vuelven a bailar, a subir escaleras sin agotarse, a reír sin dolor. Y eso no tiene precio. No. Eso es salud. No solo física, sino emocional, social y espiritual. Porque cuando uno se siente bien con su cuerpo, todo lo demás florece. Doctor, ¿hay alguna historia que lo haya marcado con un paciente operado? Sí. Una mujer de 67 años, viuda, con obesidad desde los 20. Se operó con miedo, después de muchos intentos fallidos. A los 6 meses, no solo había bajado de peso, había aprendido a nadar, viajado sola por primera vez y comenzado a dar charlas en su comunidad. ¡Increíble! Y cuando le pregunté qué había cambiado, me dijo: por primera vez en mi vida, siento que me pertenezco. ¡Wow! Eso es lo que todos merecemos sentir. Así es, Ion. Y no hace falta una cirugía para llegar ahí. A veces basta con una decisión: empezar a tratarse como alguien digno de amor. Ha sido un episodio lleno de aprendizajes. Pero quiero cerrar con algo práctico. Para quienes nos escuchan y se preguntan, ¿estoy en ese punto? ¿Necesito una cirugía? ¿Cuáles son las señales que podrían considerarlo? Buena pregunta. No hay una fórmula exacta, pero sí hay algunas señales que deben encender la alerta.
Cuando el peso ya está afectando funciones básicas: caminar, dormir, respirar. Cuando hay enfermedades asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión severa o apnea del sueño. Cuando los intentos repetidos por bajar de peso con dieta, ejercicio y terapia no han dado resultado sostenido. Y, sobre todo, cuando el sobrepeso ya está afectando la calidad de vida, la autoestima y la salud emocional. O sea que no es solo el número en la báscula. Exacto. El peso es solo un dato. Lo que importa es el impacto real en la vida de la persona. ¿Y hay personas para las que no se recomienda? Sí. No se recomienda en personas con trastornos alimenticios activos no tratados, o con condiciones de salud que harían riesgosa la operación. Tampoco se recomienda si la persona no está lista para hacer cambios reales después. Porque esto no es magia. Si no cambia el estilo de vida, el cuerpo vuelve a pedir lo mismo. Entonces, ¿la clave no es solo operarse, sino transformarse? Así es. Y esa transformación no se mide solo en kilos. Se mide en calidad de sueño, en energía, en relaciones sanas, en proyectos que se vuelven posibles. Hay pacientes que después de operar su estómago, terminan sanando su historia. Eso es hermoso. Lo es. Porque cuando alguien deja de pelear con su cuerpo, empieza a reconciliarse con su vida. Y eso impacta en todo, desde el modo de comer, hasta cómo se mira al espejo. Doctor, para quienes ya se operaron, ¿qué les diría hoy, desde su experiencia? Les diría: tengan paciencia. Sean amables con ustedes. No se comparen. Cada cuerpo sana a su ritmo. Habrá días de cansancio, de dudas, de frustración. Pero también llegarán días de ligereza, de logros, de gratitud. Y todo vale la pena. Y para quienes decidieron no operarse, pero quieren cambiar su salud desde hoy, ¿por dónde empezar? Por algo pequeño y posible. No desde la culpa, sino desde el cariño. Tal vez caminar 10 minutos después de comer. O reducir un alimento procesado al día. O pedir ayuda profesional sin vergüenza. Porque la salud no empieza en el quirófano. Empieza en el momento en que decides tratarte con respeto. ¡Qué gran recordatorio, doctor! Me gusta mucho esa idea de que el cuerpo escucha y responde. Sí. Cada paso que damos hacia el bienestar, el cuerpo lo nota. No importa la edad, ni el pasado, ni el ritmo. Lo que importa es el sentido de dirección. Y si uno se equivoca, ¿qué se hace? Se aprende. Y se vuelve a empezar. Porque fallar no es fracasar. Fracasar es dejar de intentarlo. Eso sí que lo voy a apuntar. Doctor, me gustaría que cerráramos este episodio con una pregunta distinta. No tanto médica, sino humana. Después de ver tantos casos, tantos caminos de lucha con el peso, ¿qué cree usted que necesita escuchar una persona que lleva años sintiéndose mal consigo misma? Que no está rota. Que no ha fallado. Y que no está sola. Porque muchas veces el sobrepeso no nace solo del exceso de comida, sino del exceso de dolor, de abandono, de miedo, de no haber sido visto ni escuchado. Comer fue una forma de consolarse. De calmar algo más profundo. Entonces, ¿es importante hablar también de la historia emocional del paciente? Es fundamental. Hay personas que se operan el estómago, pero no sanan el corazón. Y por eso es importante acompañar el proceso con terapia, con comunidad, con nuevas narrativas. No solo para bajar kilos, sino para soltar culpas. Me conmovió algo que dijo antes, que hay pacientes que, después de operarse, terminan sanando su historia. ¿Puede contarnos un caso? Claro. Recuerdo a una mujer de 63 años, que había vivido con obesidad desde los 15. Se operó no por estética, sino porque ya no podía jugar con su nieta. A los 3 meses, me dijo: doctor, no solo bajo de peso, bajé una mochila que cargaba desde que tenía 10 años. Y ese día entendí que la cirugía no le había cambiado la vida. Ella la había cambiado. La operación solo fue la puerta. ¡Qué poderoso! A veces la medicina también es eso. Abrir puertas. Exacto. La ciencia abre puertas. Pero el coraje para cruzarlas, ese nace del alma. Doctor, si pudiera dejar una sola frase escrita en la pared de cada quirófano donde se hace una cirugía bariátrica, ¿qué pondría? Pondría: no estás aquí por debilidad. Estás aquí por amor propio. Hermoso. Y a todas las personas que están luchando, que no saben si operarse, que tienen miedo o se sienten avergonzadas, ¿qué les diría hoy,
como médico y como ser humano? Que se perdonen, que se abracen, que pidan ayuda sin pena, y que entiendan que el valor no está en cuántas veces caíste, sino en cada vez que decidiste levantarte. Porque cuidar de tu salud no es vanidad, es dignidad. Doctor, gracias por esta conversación tan profunda, tan necesaria. Gracias a ti. Y gracias a cada persona que nos escucha. Si algo de lo que dijimos hoy te tocó el corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, no estás solo en este camino. Aquí, en este espacio, creemos en la segunda oportunidad, y en que nunca es tarde para volver a casa en tu propio cuerpo. Hasta la próxima.